Tenemos otro bloque de este programa de Pura Vida Cada Día y vamos a referirnos ahora a lo que pasa con el río Pilcomayo, que se ha secado. Las imágenes son absolutamente desoladoras, esto trae grandes consecuencias, así que si no has visto de qué se trata, te presentamos el tema de esta manera y por supuesto después hablamos con alguien que sabe. Dale. Hace unos días, la impactante imagen de cientos de caimanes agolpados en busca de agua nos hizo testigos de la trágica sequía que atraviesa el río Pilcomayo. El Pilcomayo, que nace en Bolivia y es frontera natural entre Argentina y Paraguay, recibe agua de deshielo de los Andes solo 2 veces por año. Sin embargo, este invierno las aguas no llegaron a destino porque el acceso estaba obstruido por sedimentos, lo que ocasionó una de las peores sequías de los últimos 30 años. La falta de agua causó la muerte de animales que habitan en la zona, como carpinchos, peces y yacarés. Sin embargo, estos últimos fueron rescatados por un grupo de lugareños que, haciendo perforaciones en el terreno, lograron ponerlos a salvo. ¿Cuáles fueron las causas de esta tragedia ambiental? ¿Es posible evitarla? ¿Cuáles son las consecuencias de una sequía de estas características? Tenemos quien responda a estas preguntas y quien nos ayude un poco a entender de qué se trata. Le damos la bienvenida al ingeniero Pablo José Bereziartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación. ¿Qué tal? Buenos Bienvenido. días. Gracias por la invitación. Por favor, queremos saber un poco por qué ha sucedido esto, si era evitable. Bueno, empecemos. Esto el sedimento, ¿no? Bueno, el río Pilcomayo es un río extraordinario, es un fenómeno natural extraordinario. Es una gran área de 270.000 kilómetros cuadrados. Cuya cuenca nace muy alta, a 5.500 metros de altura en Bolivia. Y según se viene estudiando hace ya unas décadas, en coincidencia con el fenómeno El Niño, que genera grandes lluvias en la Argentina, ¿Sí? al mismo tiempo genera sequía en las nacientes del río Pilcomayo. De hecho, las 3 sequías más importantes fueron en el 82-83, que aquí en la Argentina tuvimos una gran inundación en la Mesopotamia, y en el 96-97, que de vuelta hubo grandes inundaciones en la Argentina, y ahora actualmente. De manera que lo que sucede es que estamos enfrentando un momento que es en los últimos 19 años, comparable con el de 96 y 97, con muy poca agua en el río. Pero esto se suma a que este es un río que tiene su primera parte bien de montaña, con una gran pendiente en Bolivia, y luego antes de ingresar a la Argentina y de ser el límite entre la Argentina y Paraguay, ¿Sí? El río entra en un fenómeno de llanura, es decir, entra en un área que es extremadamente plana, que tiene muy poca pendiente, y eso, más la cantidad de sedimentos que trae el río, genera que este sea un río que tiene muchos meandros, que se mueve mucho por el territorio. De hecho, un fenómeno interesante es prestar atención al nombre. El río Pilcomayo en quechua quiere decir río rojo, y ese es el color que tiene el río por la cantidad de sedimentos que trae. Ah, mirá. Entonces el fenómeno ha sido realmente un fenómeno muy activo por décadas. De hecho, inicialmente el río fue el límite a lo largo de 835 kilómetros entre la Argentina y Paraguay. Pero ya a mediados del siglo pasado, el río empezó, por su movimiento natural, a desplazarse más hacia la Argentina, hacia Formosa. Y eso llevó a que se haga un tratado, y hoy el límite nuestro no es más exactamente el río, sino que es una poligonal que se definió en ese tratado en 1946, que define un límite abstracto, pero un límite concreto, porque el límite del río no se puede tomar por Ahora, cómo se mueve. Pablo, estas son entonces cuestiones de la naturaleza incomprensibles, digamos, pero bueno, cosas que suceden, pero ¿qué tanto nos afectan a nosotros aquí en Argentina y al vecino país de Paraguay? Bueno, ¿qué consecuencias trae? Este fenómeno tiene consecuencias muy importantes, especialmente para Paraguay, porque lo que hace el río naturalmente es ingresar a Formosa y alimentar un enorme bañado que tiene casi el largo de la provincia de Formosa, que se llama el Bañado de la Estrella. Entonces, en realidad hoy en la Argentina, en ese bañado hay mucha agua, pero el agua, en términos relativos, pero el agua que normalmente cuando no hay sequía ingresa a Paraguay, que tiene que subir un poco para ingresar a Paraguay, hoy no está ingresando. Entonces ya hace algunas décadas se combinó en hacer una obra que se conoce como Pantalón, que es una obra de dragado puntual, para direccionar parte del agua a Paraguay, para que Paraguay tenga agua. Sí. Y de hecho esa obra se lleva adelante.
ha habido enormes conflictos con esa obra, incluso recientemente han sido removidas autoridades por Pero temas vinculados con no resuelve corrupción, el tema. pero hoy no lo está resolviendo. Pero ¿qué consecuencias aparte de lo que serían los animales autóctonos, o sea, lo que sería, o sea, a nivel humano y agricultura, ¿qué puede producir? Digamos, hoy lo que hay que pensar es que hay que tener una relación inteligente con el agua, inteligente con el territorio. Y la tecnología, la información de la cual podemos disponer, los modelos matemáticos, la ingeniería en general lo permiten. Entonces, lo que hay que hacer en estos ríos es avanzar en tener muchas más mediciones del río, en poder predecir cómo va a ser la estacionalidad del río, cómo va a ser la disponibilidad de agua y poder entonces generar estrategias para que el agua esté donde deba estar, genere la menor cantidad de impactos sobre la fauna que está generando ahora en Paraguay y también sobre la producción en Paraguay. Ahora, ¿en este tipo de fenómenos hay alguna relación con la actividad del hombre? Digamos, se sabe que de repente si el fenómeno del Niño es a lo que está respondiendo a esta sequía, tiene que ver, bueno, el cambio climático, el calentamiento global, ¿algo de eso somos responsables en alguna medida? Sí, hoy, digamos, este río tiene dos impactos que son muy significativos. Un impacto es la calidad del agua. Arriba, desde tiempos, desde un par de siglos atrás, hay explotaciones mineras muy importantes y entonces el agua en general está contaminada. Si bien ha habido varias estrategias, como algunos diques de cola en Bolivia para disminuir la contaminación, hoy la vida, digamos, acuática en el río está contaminada, en particular los peces y los sábalos. Eso hace que las personas que viven en el río, que son aproximadamente, en la cuenca, son aproximadamente 1,5 millones de personas, es decir, son muchas, de las cuales más o menos 1 millón están en Bolivia y aproximadamente 300.000 en Argentina, 200.000 en Paraguay, se alimentan en buena medida de esos peces que tienen metales pesados que generan cáncer. De manera que ese es un aspecto muy importante, en paralelo a lo que estamos hablando. Sí. El otro aspecto es este de la regulación del agua y del manejo del río y de sus sedimentos. Hoy el río por largas temporadas no llega ni siquiera al punto trinacional que es cerca de Asunción, donde se juntan con el río Paraguay. Y sin embargo, por la cantidad de sedimentos, el sedimento va levantando el territorio y hace que el agua se pierda en distintos brazos, pero no arribe de manera directa al Paraguay. Ese es un fenómeno muy complejo. Yo quería comentarles, y traje también una imagen para hacerlo, la Argentina ha puesto en marcha desde el 10 de diciembre un plan que es un plan nacional, que se llama el Plan Nacional del Agua. Sí. Y ese plan tiene 4 ejes principales para poder generar un uso inteligente que signifique desarrollo alrededor del agua. Esos 4 ejes, no sé si los vamos a ver de manera con la imagen que trajimos, pero son muy significativos. Y hay uno de ellos que es adaptar el territorio al clima. Allí hay que hacer 2 cosas. Por un lado hay que hacer obras, y algunas obras puntuales son necesarias. Ahora me estoy refiriendo al segundo círculo, el que ven ahí de color rosa, digamos, que dice adaptar el territorio al clima. Un tema, digamos, muy significativo alrededor del agua y alrededor de nuestra vida en el planeta Tierra de aquí en más y para este siglo es el clima. Como sabemos, hay un cambio climático. Y para la Argentina es clave adaptarse, porque la Argentina no ha sido la responsable de emitir anhídrido carbónico. Eso ha sucedido donde ha habido mayor desarrollo industrial, pero sí está sufriendo, como podemos ver incluso en el Pilcomayo, muy importantes consecuencias, que las hemos visto también en la inundación del río Luján el año pasado, en las grandes ciudades que se inundan. Entonces, en ese eje hay 2 acciones muy puntuales que se están llevando a la práctica. Uno es un conjunto de inversiones en obras importantes en todo el territorio. El segundo es el desarrollo de tecnología. Básicamente, el instalar mayor cantidad de puntos de medición en el territorio y el lograr, poder prever. Para poder prever y poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y poder generar políticas alrededor de eso. Les doy un dato. La Argentina tiene un territorio que es 1/3 del territorio de los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos tiene alrededor de 50.000 puntos de medición y la Argentina tiene alrededor de 200. De manera que tenemos un país muy heterogéneo, donde el agua es crítico para el desarrollo, donde hay excesos y en el 60% del país donde no hay agua, pero tenemos poca información respecto de qué pasa con el agua y cómo la podemos usar. 16.000 más o menos, ¿no? Faltarían. Pablo, ¿y qué tiempo se estima para llevar adelante el Plan Nacional del Agua? Bueno, es un plan que está pensado
para más de un gobierno. Les doy la escala del plan. Este es uno de los grandes planes de inversión que tiene el actual gobierno nacional. El primer eje que veíamos recién es agua y saneamiento. Allí el mandato del presidente es llegar a 100% de agua potable y 75% de saneamiento. Eso tiene un enorme impacto con la pobreza. Hay estudios que muestran aquí mismo en el área metropolitana que la gente que no tiene agua de red y que no tiene saneamiento de red vive en promedio 10 años menos que aquellos que sí tenemos, 10 años menos por la mortalidad infantil, además con una calidad de vida muy inferior. De manera que el principal objetivo que ha puesto este gobierno, que es pobreza cero, tiene por sí mismo una prioridad máxima en llevar agua y saneamiento. Ese eje solo está estimado en 21.000 millones de dólares. Y ese, junto con los demás, es uno de los ejes en los cuales la Argentina, yo mismo he estado en Washington, ha ido a pedir una buena parte del financiamiento con el cual se van a poner en marcha las inversiones importantes desde fines de este año y principios del año próximo. Ese primer eje, ya sabemos qué dinero demanda y de tiempo se podría llegar a concluir. El tiempo estimado para gobierno completarlo es en el orden de 2 periodos de gobierno. Ajá. El desafío actualmente para ese eje y todo el plan es realmente generar un cambio cuantitativo en el nivel de inversión. Este año pensamos duplicar el nivel de inversión del año pasado, que fue en ese eje de 1.000 millones de dólares en la Argentina, y este año debiera llegar a ser de 2.000. Y deberíamos llegar al 2019 con 5.500 millones de dólares por año en ese eje. Este segundo eje, que es adaptar el territorio al clima, está estimado en 10.000 millones de dólares la inversión. Bueno, esperemos que puedan por lo menos hacer este primer paso, sí, que es muy ambicioso. Bueno, apuntan a eso. Estamos trabajando en eso y sí, quiero recalcar, y es el caso del Pilcomayo, que nuestro trabajo, y es, insisto, el caso en el norte, también visto desde el mismo Plan Belgrano, es directamente trabajar con las provincias. Este es un plan que abarca a la enorme cuenca del Pilcomayo, a la cuenca del Bermejo, que es la otra cuenca paralela del Pilcomayo, que también se inicia en Bolivia, sí, y que también baña las tierras de Formosa, en este caso de Salta, de manera conjunta con los gobiernos provinciales. Bueno, esperemos tener buenas noticias al respecto. Gracias, Gracias ingeniero Pablo José Berecía Artúa, secretario de Recursos Hídricos de la Nación, por haber pasado por Pura Vida.